junta en una plaza, en un principio era durante también parte del día, por eso en la foto que estamos viendo recién se ven, ¿no? Hacíamos cosas, en los últimos años nos hemos puesto noctámbulos, sí, a partir de la cuarta creo, ¿no? Sí, exclusivamente de noche, donde se juntan en una pequeña plaza llamada del Sol, por la dictadura, que luego cuando vino la democracia le pusieron Ricardo Lavalle. Un grupo de artistas de la ciudad que instalaron el deseo de juntarse con la idea que andaba dando vueltas por la cabeza de mostrar a la gente el producto del trabajo del año. Compañeros míos armaron algún espectáculo, alguna cosa corta para participar, y yo he ido como espectador. Me acordaba, hablando de todo lo que se juntaba, por ejemplo, haberlo visto ya fuera del escenario, a Memo Galassi con el Torno, trabajando en el medio de la plaza. Bahía Blanca, intersecciones en la cultura. De la Feria de la Cultura a la Red de Espacios Culturales Independientes. Una línea de tiempo atravesada por artistas, artesanos, gestores, activistas y referentes sociales. Nos encontramos en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca. Corría la década de los 80, cuando diferentes artistas, artesanos, activistas y referentes sociales dan creación a la llamada Feria de la Cultura. A continuación vamos a escuchar dos relatos de Tato Corte y Mónica Oliver, quienes fueron creadores y partícipes de esta gran feria, parte de la cultura y de la identidad de la ciudad. Soy Tato Corte, ceramista, y fui uno de los convocantes a la Feria de la Cultura y su organizador durante 14 años, de los cuales 12 se realizaron del año 1987 al año 1998. La Feria de la Cultura fue fundamentalmente el resultado de las reflexiones que hicimos antes de la dictadura, durante y a la salida de la dictadura. O sea, en los talleres privados, particulares en los que trabajábamos, en los cuales solamente se veía amigos, cuando viene la democracia empezamos a hacer muestras. Y muy felices de hacer muestras, yo y Daniel Diego, por ejemplo, con su taller, pero veíamos que la gente que iba a las muestras eran nuestros amigos. Y dijimos, no, hay que salir de acá, hay que hacer una muestra en un lugar público, en la calle, en la cual pueda pasar cualquier persona, mirar, preguntarnos y nosotros responderles y mostrarles lo que nosotros hacemos como alfarería, como cerámica. Y bueno, y eso fue una convocatoria que hacemos en el año 87. ¿Qué motivó esa convocatoria? Entre otras cosas, la jornada de teatro antropológico que hicieron en Bahía Blanca, convocado por Dardo Aguirre y Coral Aguirre, en la cual vino Eugenio Barba, donde la calle fue el gran escenario. Y después la Semana Santa donde volvimos a sentir todo lo que la dictadura había significado, el miedo, quedarse callado, quedarse encerrado, no hablar con otros. Entonces dijimos, tenemos que hacer lo que hay que hacer, porque así como viene la democracia no lo va a resolver. Entonces convocamos, y el grupo que convocamos eran tres mujeres poetas y que tenían talleres literarios, y bueno, yo que era alfarero, que con mi alumno primero lo hablé con ellas, y bueno, y convocamos a través de un aviso en el único diario que tenía en la ciudad, y para que no hubiera ningún tipo de censura que existía, no pusimos ningún nombre de los convocantes, sino los números de teléfono, y ahí se anotó la gente, y la feria fue un espacio de participación y democracia, porque era una feria totalmente abierta y cualquiera se integraba a la comisión. No había ningún tipo de censura. La feria funcionó hasta el año 98 y después hubo 2 intentos que fueron abortados por el entonces director de Cultura, el señor Ricardo Margo, que después volvió a ser director de Cultura en el gobierno de Cambiemos. Y bueno, claro, venía el menemismo, o sea, todo se compraba y se pagaba, se privatizaba todo, y un espacio público que funcionaba sin cobrar nada a nadie. Ninguno de los organizadores jamás cobramos un peso, lo hacíamos porque entendíamos que difundíamos
el patrimonio de la ciudad, y nos enorgullecíamos en hacer eso y nos daba mucha alegría. Claro, pero se demostraba que se podía convocar miles de personas, tanto en público como en expositores, durante 3 noches sin hacer negocio. Y eso creo que fue la razón por la cual se cerró. Abandoné las carambolas por el calambur, los madrigales por los mamboretás, los entreveros por los entretelones, los invertidos por los invertebrados. Dejé la sociabilidad a causa de los sociólogos, de los solistas, de los sodomitas, de los solitarios. No quise saber nada con los prostáticos. Preferí el sublimado a lo sublime, lo edificante a lo edificado. Mi repulsión hacia los parentescos me hizo eludir los padrinazgos, los padrenuestros. Conjuré las conjuraciones más concomitantes con las conjugaciones conyugales. Fui célibe con el mismo amor propio con que hubiese sido paraguas. A pesar de mis predilecciones, tuve que distanciarme de los contrabandistas y de los contrabajos, pero intimé en cambio con la flagelación, con los flamencos. Lo irreductible me sedujo un instante. Creí con una buena fe de voluntario en la mineralogía y en los minotauros. ¿Por qué razón los mitos no repoblarían la aridez de nuestras circunvoluciones? Mi nombre es Mónica Oliver, soy una mujer que lucha por un mundo mejor desde distintos lugares y bueno, tuve la suerte de participar en la Feria de la Cultura en el año 87, que fue post-dictadura, después de haber pasado tiempos muy duros y metidos muy dentro de las casas y con mucho miedo, pudimos volver a los espacios públicos y el hecho de tomar una plaza y mostrar en una plaza y conversar con la gente y encontrarnos con tantos amigos, amigas, compartir producciones literarias, producciones cerámicas, producciones de todo tipo, musicales, de teatro, etcétera, fue realmente una fiesta, un goce. Esa plaza que se tomó, que era una plaza pequeña, que estaba en el centro, que es una plaza increíble porque tiene 3 nombres. Uno de sus nombres es Plaza del Sol, otro es Plaza de la Resistencia y la Memoria, y otro nombre es Doctor Ricardo Lavalle, por un diputado radical que había en la ciudad, que era un hombre bastante ético. Bueno, esa plaza de los 3 nombres, después, pasados los años, la quisieron secuestrar, o sea, la quisieron mutilar, haciendo unas cocheras, proponiendo hacer unas cocheras debajo de la plaza, y quitando todos los árboles, o sea, un terricidio, una masacre. Entonces, bueno, se generó también un movimiento de vecinos y de gente que habíamos disfrutado de la Plaza del Sol, que habíamos hecho los actos del 24 de marzo cuando nadie los hacía y éramos 5 gatos locos y allí decíamos los nombres de los desaparecidos y manteníamos la memoria y luchamos para que esa plaza no desaparezca, para que no se hagan esas cocheras. Y lo logramos triunfar sobre ese mal, sobre esa malignidad de romper todo y destruir la vida. Así que bueno, un poco eso, contar esto de la Plaza del Sol. La historia estaba alrededor. Segunda temporada. 40 años de democracia desde las comunitarias. Una serie original de identidades. En este segundo bloque escucharemos 3 testimonios centrales que hacen a la creación de Factor C como uno de los espacios culturales independientes de la ciudad. Ellos estarán relatando sus experiencias personales y también colectivas en la construcción cultural de Bahía Blanca. En primer lugar, escucharemos a Gustavo López, quien es el creador de la editorial Vox. Él es editor, artista plástico, gestor cultural y curador de la ciudad, un referente en la literatura no solo local, sino nacional. Luego escucharemos a Raúl Lázaro, quien es actor, gestor cultural en el campo de las artes escénicas, fotógrafo y psicólogo lacaniano.
Él compartirá su inclusión en la co-creación del multiespacio Factor C. Finalmente, escucharemos a Horacio Culacciati, gestor cultural en el área del arte visual, fotógrafo documentalista, artista y reportero gráfico. También es docente y curador. Él es el creador del espacio cultural Casa Escópica y nos estará contando no solo acerca de esta época, sino también de cómo se suma al resto del equipo y forman Factor C. Bueno, a comienzos de los 90 participé del inicio de este proyecto, el proyecto Vox, que incluyó una gestión en el espacio Vox, lo que ahora es Factor C, dedicado a la poesía y a las artes visuales a través de sistemas de clínicas, muestras, recitales de poesía, y también el inicio de la editorial, los primeros libros que empezamos a editar en esa época, ¿no? En los 90, principios de los 90. Primeros números de la revista, era un lugar de encuentro y un lugar donde también se generaba bastante conversación, pensamiento, intercambio de ideas y siempre reflexiones sobre la situación político-cultural de la ciudad. Así que creo que fue un espacio donde las prácticas democráticas se acompañaron, ¿no? A lo largo de todos esos años. Empezamos en el año 93, 92, 93 a abrir las puertas y estuvo hasta el año 2005-2006 que se cerró para luego, muchos años después, ser el espacio Factor C. Le cambiamos el nombre con Raúl. Esa es mi experiencia de haber trabajado ahí, tanto en gestión como en los procesos de edición de una editorial de libros objeto dedicada a la poesía contemporánea argentina, editando primeros libros de poetas, sobre todo bahienses y de la zona, pero también de otras partes del país. Nos hizo generar también un espacio de intercambio y de cierta visibilidad dentro de lo que es la literatura argentina, la poesía argentina más que nada, porque hubo muchísima actividad en todos estos años que le otorgaron así como cierto enfoque a lo que pasaba en la ciudad desde una perspectiva más lejana, ¿no? Más fuera de nuestros circuitos y sobre todo desde otros centros como Rosario, Córdoba o Buenos Aires. Allá por el año 1982, finalizada la Guerra de Malvinas, me impliqué en el ámbito universitario en la lucha por el regreso de la democracia. Y luego de 7 años de una dictadura genocida que con el terror cercenó todas las libertades, conseguimos su retorno y en la universidad conformar los centros de estudiantes, la Federación Universitaria del Sur, conseguir la derogación del arancel, la apertura del comedor universitario, entre muchas otras conquistas. En el año 2015 fue cofundador de Factor C. Es un centro cultural independiente de Bahía Blanca, donde trabajo con un colectivo de artistas en diferentes disciplinas, principalmente la poesía, la literatura, la plástica, las artes escénicas contemporáneas, entre otras. Factor C también es un concepto teórico del psicoanalista Jacques Lacan. Él refiere a una característica constante de un médico cultural. Y una de las características constantes que podemos pensar es la intersección. La intersección de las diferentes experiencias que se van sintetizando. Particularmente, las experiencias que me llevan a confluir con otros artistas fue mi pasaje por el grupo de Teatro Z, allá por los años 80, que experimentamos las vivencias del primer encuentro internacional de teatro antropológico, con la presencia de Eugenio Barba y organizado por Dardo y Coral Aguirre del Teatro para el Hombre, la Feria de la Cultura en la Plaza del Sol. Ya en los 90, la apertura del Museo de Arte Contemporáneo, dirigido por Andrés Duprat, donde trabajé como fotógrafo y también como actor en el grupo de danza Teatro Caos, que en los 2000 nos llevó a confluir en la esquina de Ceballos y Las Heras, con el mítico espacio Vox, coordinado por Gustavo López, actual sede de Factor C. También mi ingreso al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires como fotógrafo especializado para documentar las actividades del Ballet del Sur, de la Orquesta Sinfónica y el Coro Estable Provinciales, me permitieron tener un amplio vínculo con todos los artistas de las distintas formas de producción, tanto independientes como del ámbito público.
Actualmente, Factor C integra la red de espacios culturales independientes y estamos profundamente implicados en la continuidad de la democracia en estos tiempos en los que se ve amenazada por los discursos del odio y de ajustes salvajes, que resistiremos, y la resistencia, al igual que las intersecciones, las podemos pensar como las constantes de nuestro quehacer cultural. Muchas gracias. Bueno, de la llegada de la democracia recuerdo dos ferias importantes que se daban en la ciudad. Una era la Feria del Cultu Club en el Club de la Universidad y otra la Feria de la Cultura en la Plaza de la Memoria. Con el tiempo pude ganarme un espacio para participar en ambas, en una como en la parte de la comisión gestionando y en paralelo documentando los 3 días de feria, y en el club universitario me contrataron para dar el espacio, coordinar el espacio de fotografía, espacio que coordiné y que mantuve hasta la llegada de la pandemia. Pasado los 90, participé siempre con muestras y becas y acciones que se daban en el Museo de Arte Contemporáneo, y en el 2009, con un colectivo de artistas, conformamos una comisión para la Asociación Civil Casa Escópica, espacio que se dio en un solar, en una casa antigua, que a su vez era mi residencia y que a su vez funcionaba como residencia para intercambio de artistas y creación de obra. Bueno, en ese espacio funcionó galería, talleres de fotografía y de otros artistas que proponían un encuentro con sus saberes. También había conciertos, recitales de poesía y todo lo que hace a un encuentro y compartir cultura. Era un centro cultural. Ese espacio duró hasta el 2016. Ahí lo dimos de alguna manera como finalizado y retomó pasada la pandemia, cuando la pandemia se empezó a descomprimir, en coacciones a partir de la convocatoria de Raúl Lázaro, y unificamos el espacio Factor C con Casa Escópica. Hasta el presente seguimos haciendo gestión cultural en ese territorio y actividades curatoriales, y convive con una librería y conciertos de música, recitales de poesía y otras acciones. Elizardo, contanos un poco cuál es tu representación, tu rol dentro de la cultura de Bahía Blanca en cuanto al teatro, fundamentalmente. Bueno, el Grupo Varieté, del cual soy director y actor y creador del Grupo Varieté, surge justamente hace 36 años en el advenimiento de la democracia, con una gestión donde había todo para hacer. La municipalidad, de la mano de Isabel Taramasco, su secretaria de Cultura, estamos hablando de la Municipalidad de Bahía Blanca, crea un programa que se llamaba Teatro en los Barrios, los famosos TECUS, donde en cada sociedad de fomento de cada barrio se gestaban espacios culturales, se gestaban distintas ramas del arte, donde los chicos, los jóvenes o los no tan jóvenes podían tanto practicar teatro como danza, como lo que era. A partir de allí surge Varieté y surge también el Teatro Poquelín, manejado por Rodríguez Rusa, y de allí surge la necesidad de un trabajo colectivo entre los espacios culturales. Por eso es el antecedente a lo que hoy es la Red de Espacios Culturales Independientes de Bahía Blanca, del cual tengo el honor de presidir y del cual tenemos que entender que más allá de un presidente, esto tiene que ver con una creación colectiva, tiene que ver con todos. No hay, en realidad, nosotros creamos esta figura del presidente porque
Por suerte este año tuvimos la asociación civil y entonces pudimos empezar a gestar determinadas cuestiones como puede ser, por ejemplo, el acceso a créditos, a subsidios y demás, que también nos viene a todos los espacios culturales, que los va a gestionar la red. Pero eso no implica de que todos estén comprometidos con esta causa y que tengamos que laburar en conjunto. Bueno, entonces las ESIS como Red de Espacios Culturales Independientes de Bahía Blanca es un proyecto innovador, no solo a nivel local, sino regional. Sí, y además estamos tratando de crear la red de espacios culturales de la 6ª sección para lograr, ¿por qué no? Así como logramos la ley provincial de espacios culturales, que la militamos desde aquí, desde Bahía Blanca, la gente entienda que nos va a salvar esto del trabajo colectivo. Muchas gracias, Elizardo. A ustedes. Finalizando este episodio de Bahía Blanca e Intersecciones en la Cultura, de la Feria de la Cultura, la Red de Espacios Culturales Independientes. Hemos escuchado distintos relatos y testimonios de artistas, artesanos, gestores, activistas y referentes sociales de la ciudad. Y esto marca la importancia de habitar el territorio desde las distintas voces, asumiendo un compromiso social en la defensa del derecho a la cultura. Derecho a la cultura como expresión viva de la naturaleza humana, fundamental en estos 40 años de democracia, desde los distintos espacios comunitarios. Quien les habla, Chica Guardia, formo parte de Factor C y también hemos incluido en este espacio y territorio barrial a mi proyecto Refugio Dutzi, también como proyecto independiente de educación y comunicación socioambiental, colaborando no solo en la comunicación, en la educación, en las redes, a través de charlas, talleres, distinta forma de armar red entre los distintos espacios culturales. Laburo desde la economía circular, el intercambio de saberes, en el ámbito de la soberanía alimentaria, la autogestión de la salud, la agroecología, el intercambio de semillas y también el respeto y la defensa por el arbolado urbano. Les agradecemos por haber escuchado este episodio y por continuar en lo que es la defensa por el derecho a la cultura como parte de nuestros derechos humanos. La historia estaba alrededor. Segunda temporada. Escucha la serie completa en identidades.cultura.gov.ar.